En esta sesión vamos a realizar los ejercicios de la práctica 03 que tenéis en la plataforma de funciones definidas por el usuario. También en la plataforma tenéis un PDF con una comparativa de los tipos de funciones, de los 3 tipos de funciones. Entonces, los que vamos a intentar realizar hoy, si nos da tiempo, si no os subiré las soluciones también en otro vídeo, son las funciones de tabla en línea, serían estas primeras, y las funciones de tabla de varias o múltiples instrucciones. Bien, a diferencia de las escalares devolvían un tipo de dato que fuese diferente al tipo de dato table, ¿vale? Pero para las que vamos a ver hoy, las funciones que realizaremos siempre van a devolver un tipo tabla. ¿Qué diferencia hay con respecto a las de tabla de múltiples instrucciones? Pues que la de tabla de múltiples instrucciones también devuelve table, pero la estructura de la tabla se tiene que definir dentro de la función. Y la diferencia que tiene es que nos permite hacer, por ejemplo, un if, cosa que si os fijáis en el esqueleto de la función, de la sintaxis de la función, fijaros, empieza como siempre, create function, el esquema y luego el nombre. Luego tiene los parámetros de entrada, que acordaros, si, como aquí os indico, pueden o recibir parámetros, los paréntesis hay que ponérselos igual. Luego ponemos return table y a continuación el as, y fijaros que no ponemos begin end. Directamente ponemos return y ¿qué va a devolver? Va a devolver la select. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera tarea, la tarea 1 del boletín práctica 3, que tiene 4 tareas de funciones definidas por el usuario. Bien, nos dicen, crea la función UDF empleados por sucursal, que dado el identificador de una sucursal, devuelva el nombre, primer apellido y segundo apellido de los empleados que trabajan en esa sucursal. Bueno, como siempre, ¿qué hacemos? Seleccionamos la base de datos en la que vamos a crear la función. A continuación, voy a hacer el create function, después ya haremos la parte en la que nos permite borrar la función si ya está creada, pero aquí ¿qué haríamos? La función se tiene que llamar de este modo y a continuación, igual que en las funciones escalares, ponemos los paréntesis, el returns. Fijaros que yo lo que estoy haciendo es crear el esqueleto de la función, ¿vale? Podríamos llamarle así. Lo que sería la estructura básica, las instrucciones básicas que no se nos pueden olvidar poner. Bien, una vez que yo tengo esto, ¿qué tengo que poner aquí? Los parámetros si recibe alguno. En este caso, ¿qué recibe? Me dicen dado el identificador de una sucursal. Bien, el identificador de sucursal, acordaros que los nombres tanto de los parámetros como de las variables que defináis dentro tienen que identificar qué valor van a guardar ahí. Entonces nosotros le vamos a llamar id sucursal. Podéis comprobarlo en la tabla, que yo ya lo he comprobado, que el tipo de dato del identificador de las sucursales es tipo int, ¿vale? Bien. Bueno, yo lo he puesto en otra línea, pero sabéis que lo podéis poner perfectamente en la misma línea. ¿Y qué va a devolver? Pues como es una función de tabla en línea, una tabla. Fijaros que yo en este boletín os digo que esta función es de tabla en línea, pero de cara al examen, ¿cómo vais a saber vosotros si tenéis que hacer una función de tabla en línea y no una función escalar? Bueno, pues si os pido varios datos de una tabla. Yo aquí, ¿qué os pido? Que me devolváis, que la función tiene que devolver el nombre, el primer apellido y el segundo apellido de los empleados que trabajan en la sucursal indicada. ¿Yo cómo consigo los empleados que trabajan en una sucursal?
Si vosotros os vais a la tabla empregado, perdón, que no hice el use, y entonces, complicado que me muestre algo. Cuando yo veo la tabla empregado de la base de datos empresas, si os fijáis, hay una columna que si de sucursal traballa. Por lo tanto, yo para saber quiénes trabajan en la sucursal de la función, en la sucursal que me hayan pasado como parámetro o argumento de la función, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un select. Entonces, fijaros, aquí he detectado que tiene que ser función de tabla en línea, por lo tanto, returns table. Y acordaros, ¿cuál es la última instrucción que tenemos que indicar en una función? Return. En este caso, además, es la primera y la última. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer siempre es indicar el select. Fijaros en el esqueleto que tenemos aquí con la sintaxis. ¿Vale? Lo estoy poniendo así, pero podríais poner el paréntesis aquí. Bueno, eso como a vosotros os resulte más cómodo. Entonces, ¿qué datos tengo que devolver y de qué tabla? Pues de la tabla empregado tengo que devolver el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Acordaros que el segundo apellido puede tener nulos, entonces para evitar que me muestre un nulo pongo comillas, comillas. Y si yo hago esto, ¿qué me devolvería esta función? Todos los empleados, pero ojo, me dicen solo de aquellos que trabajan en la sucursal indicada, los que trabajan en la sucursal que se pasa como parámetro, como argumento de la función. Entonces, ¿qué tendré que buscar? De todos los empleados tendré que mirar su ID sucursal traballa, si es igual a quién, al parámetro de entrada. Si yo lo dejo así me va a dar un error. ¿Por qué? Porque es obligatorio que cada una de las columnas que devuelve una función de tabla en línea tenga nombre. De hecho, lo voy a hacer para que veáis cómo me da el error. Me dice, create function, produjo un error porque no se especificó ningún nombre de columna para la columna 3. ¿Lo veis? Entonces yo le voy a llamar, pues igual que se llamaba antes del isNull. Podríais llamarle apellido 2, como quisieseis. Entonces si yo hago esto, me dice los comandos se han completado correctamente. Imaginaros que ahora me he equivocado y quiero hacer algún cambio en el select porque me olvidé del nombre. Sabéis que tenemos la opción de hacer alter aquí. A partir de la versión 2016 podemos hacer esto, pero si estáis trabajando, como en el examen, en la máquina virtual que tiene un 2008, ¿qué hacemos? Le preguntamos cómo hacíamos con las funciones escalares. A la función objectID le preguntamos si la función que vamos a crear, que vamos a modificar, ya está creada. En este caso, el tipo de función es, hay que indicar, como es de tabla en línea, IF. Y que le decimos, si esta función devuelve un ID para la función que quiero crear, ¿eso qué quiere decir? Si ese objectID no es nulo, es que la función existe. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Eliminarla. En lugar de hacer el alter, lo que hace es, existe, la borro y después la crea. Fijaros cómo me la está poniendo subrayada, porque como siempre tiene que ser la única instrucción del lote. Entonces metemos aquí un go. ¿Vale? Sabemos que si la ejecutamos así individualmente no nos da error, pero si yo quiero lanzar todo esto y no le pongo el go, sí me va a dar un error, como habéis visto antes, que me lo subraya. Acordaros que si os ponéis encima, os dice cuál es el problema. Dice, create function debe ser la única instrucción del lote. Bien, ya tenemos la función creada. Si ejecutamos, para comprobar que también el if
es correcto, nos dice los comandos se han completado correctamente. Y ahora vamos a empezar con las llamadas a la función. Vamos a empezar a usar esa función que acabamos de crear y que, como veis, lo único que hace es devolver una lista con los nombres de los empleados que trabajan en la sucursal. Y aquí me dice, usa la función UDF empleados por sucursal para mostrar el nombre completo de los empleados que trabajan en la sucursal 11. Esta función yo no puedo hacer un print. ¿Por qué? No puedo hacer un print de lo que me devuelve. Imaginaros que yo intento hacer eso. Print, y aquí le paso la sucursal 11. ¿Qué problema tiene esto? Que esto devuelve una tabla. Entonces yo puedo hacer un print de una tabla. Me dice que no. Me dice que no se permite en este contexto. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, cuando estéis usando las funciones, acordaros de utilizar el use para indicar en qué base de datos está esa función. Como esto es una tabla, ¿dónde puedo usar yo una tabla? ¿En qué instrucciones hemos visto que nosotros mostramos los datos de una tabla? En el select, ¿no? En este caso, como me piden todas las columnas, puedo hacer un select asterisco y como parámetro le paso el código de la sucursal que me dicen, que es en este caso el 11. ¿Veis cómo me devuelve? En este caso a Martín y a María, por los datos que tengo yo en la base de datos, Martín y María son los que están en la sucursal 11. Bien, si queréis comprobarlo, podemos, para ver que la función lo está haciendo correctamente, si vosotros vais a empleado y buscáis los que tienen 11, veis como tenemos a Martín y a María. Entonces, si yo ejecuto esto, me tiene que devolver Martín y María. Bueno, pues esto sería el primer ejercicio, la primera tarea, que como veis no tiene mucha complicación. Vamos a hacer ahora la tarea 2. La tarea 2 me piden que cree una función que se llama UDF actividades por fechas. En este caso, la base de datos con la que tenemos que trabajar es la base de datos Sociedad de Cultural. Por lo tanto, selecciono la base de datos y ahora, si queréis, podemos reutilizar lo que tenemos arriba, que así acabamos antes. Hasta aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la función? Actividades por fechas. Ponemos por aquí. Aquí veis que lo que estoy haciendo es reemplazar el nombre y ahora vamos a ver qué datos recibe esta función. Dice, crea la función UDF actividades por fechas, que dado un rango de fechas, una de inicio y otra de fin, nos devuelva el identificador, nombre, fechas de inicio y fin, número de plazas y precio de aquellas actividades que empiezan en el rango indicado. Una recomendación es que siempre, si os hablan de datos que están en una tabla, hagáis un select asterisco from la tabla donde sabéis que están esos datos, que en este caso es actividades, y lancéis la consulta. Porque esto os va a dar información de cómo tenéis que hacer la consulta del return. ¿Qué me piden? Me piden identificador, nombre, data in y data fin, número de plazas y precio. Esas son las columnas que me piden. Pero ojo, no para todas, sino para las que empiezan en el rango indicado. ¿Cómo se me indica ese rango? En un parámetro de entrada. Si os vais a la tabla de actividad en la base de datos Sociedad de Cultural, vais a ver que las columnas data in y data fin son daytime. Por lo tanto, como yo lo que tengo que buscar es que la fecha de inicio de las actividades esté
entre dos que me pasan. Yo le voy a llamar fecha ini a la primera que me pasan y le voy a poner también datetime. Y lo mismo voy a hacer con la fecha final del rango. Y también va a ser datetime. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo las fechas del rango. Sé que tengo que indicarle que devuelve una tabla. ¿Sí? ¿Y qué me faltaría aquí? Aquí lo que me falta ahora es hacer el select que devuelve la información que me dicen en el enunciado. Sé que lo voy a tener que coger de la tabla actividades. Que voy a coger identificador, el nombre de la actividad, la fecha de inicio, la fecha de fin, número de plazas y el precio. ¿De quién? ¿De todas las actividades? No, solo de aquellas que empiezan en el rango indicado. Es decir, aquellas cuya data de inicio esté entre la fecha ini que tenemos aquí. ¿Lo veis? En vez de poner mayor igual, menor igual, lo que hago es en el propio between le digo data ini tiene que estar entre la fecha de inicio que me pasan en la función y la fecha de fin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, esta parte de aquí la podemos eliminar, era simplemente para ver lo que había en la tabla. ¿Qué hago en este caso? Bueno, el borrado, por si ya existe. Aquí creo la función que me devuelve esta información de las actividades cuya fecha de inicio está entre la que me pasan como fecha de inicio del rango y la fecha final del rango. Ejecutamos. Nos dice que todo ha ido bien y vamos a ver cómo hacemos la primera llamada a la función. Me dice, usa la función para mostrar aquellas actividades que se iniciaron en el año 2014. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que ir a la base de datos Sociedad Cultural y utilizar esta función que es una tabla, os lo recuerdo, por lo tanto, la puedo utilizar ¿dónde? Por ejemplo, en un from. Entonces, vamos a suponer que queremos mostrar todos los datos. Si, por ejemplo, me dijesen que mostrase solamente el nombre, pues aquí, en lugar de poner select asterisco, ponéis nombre. From, y ahora ahí, para ejecutarlo, como lo que me dicen es que use la función, ¿qué hago? Cojo. Por comodidad, lo que deberíais hacer es ir al create function, coger el nombre de la función más los parámetros y después aquí sustituís por los valores que os indican. Entonces, ¿qué valores voy a poner? Como primer valor, podéis ponerlo así, 01 del 01 de 2014. Acordaros que las fechas tienen que ir entre comillas simples y 31 del 12 de 2014. Ejecutamos. ¿Y qué estamos haciendo realmente? Si os fijáis, lo que hace es, al llamar a la función, coge y le pasa como fecha de inicio el 1 de enero de 2014, como fecha de fin el 31 de diciembre, ¿y qué hace? Viene aquí, sustituye en este between el 1 de enero de 2014 y aquí el 31 de diciembre de 2014. Vamos a ver, porque nos tienen que salir la lista de las actividades que se han empezado en esas fechas. En mi caso sale tenis para principiantes y ajedrez. También podríais utilizar este formato de fecha. A ver, os lo voy a poner aquí. Aquí sería otra solución con formato de fecha
año, 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 mes, mes, sillones, perdón, mes, mes, día, día. Entonces, aquí, ¿qué pondríamos? 2014, 01, 01 y aquí 2014, 12, 31. Tanto si ejecutáis una consulta como la otra, el resultado tiene que ser exactamente el mismo, como comprobáis aquí. ¿De acuerdo? Bien, era simplemente para explicaros el tema de las fechas. Ahora me dice, usa la función para mostrar el nombre y fecha de inicio de las actividades que se iniciaron de 2015 en adelante. O sea, que han iniciado el 1 del 1 de 2015 o en un momento posterior. Es decir, le tengo que pasar, o sea, repetiríamos lo mismo que tenemos aquí, pero 2015, perdón, que creo que antes os dije otra vez 2014. Le pasamos como fecha de inicio del rango el 1 de enero de 2015 y ¿qué pasamos como segundo rango? Pues la fecha actual, como segunda parte del rango. Entonces así, ¿qué me van a salir? Pues todas aquellas que empezaron de 2015 en adelante. Coincide que las otras dos que tenemos, que hay 4 actividades, son las 2 de 2015. Pero si tuviésemos alguna de 2016, 2020, 2024, también saldría en el resultado. Bien, eso para la tarea 2. Vamos a ver ahora la tarea 3. La tarea 3 me pide, crea la función UDF productos por fabricante que dado el código de un fabricante devuelva sus productos. Y nos dice que la función tiene que devolver el identificador del producto, la descripción del producto y el precio. Bien, veis que tengo que devolver varias columnas. Dado el código de un fabricante. Al tener que devolver varias columnas, voy a tener que hacer una función de tabla. Vamos a coger, es de empresa, entonces voy a aprovechar este código que tenemos aquí. Y vamos a sustituir, como hicimos antes, el nombre de la función, que en este caso es la de productos por fabricante, y vamos a ver qué parámetros le pasamos. Tenemos que pasarle el código del fabricante. Si os vais a la tabla de productos, hacéis select asterisco from producto, vais a ver como cada producto tiene un código de fabricante, que si os acordáis de trabajar con la base de datos empresa, la clave primaria está formada por las dos columnas, el código de fabricante y el identificador. ¿Qué me piden a mí? Me piden que devuelva identificador, es decir, esta columna, la descripción y el precio de quiénes, de todos los productos de un fabricante que hay que pasarle a la función. Es decir, la función tiene que recibir, pues en este caso imaginaros que quiero buscar los de Logitech. ¿Vale? Me pasan la clave del código del fabricante LOG y la función tendrá que devolver pues identificador, descripción y precio de aquellos que sean del código de fabricante LOG. Bien, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Una consulta que devuelva esa información. Pues vamos allá. Sabemos que la tenemos que coger de la tabla producto. Select from producto. Acostumbraros, como siempre, a poner primero el from para que después os autocomplete bien los nombres. ¿Y qué me piden? Identificador, descripción y precio. Eso es lo que me piden en el enunciado que tengo que devolver. Pero para todos los productos no, dado el código de un fabricante. Entonces aquí sé que voy a tener como argumento o parámetro de entrada, yo le voy a llamar codefab, y voy a ver de qué tipo es. Ya os adelanto que es un char de 3. Si os vais a la base de datos empresa,
a la tabla fabricante, perdón, producto, pero sería lo mismo, vamos. La columna code fabricante veis que es un char de 3. Por lo tanto, el parámetro de entrada será un char de 3. Bien, tendré que hacer el filtro para que el code fabricante sea igual a ¿quién? A @codefab, que es el parámetro de entrada. Bien, este select lo podéis dejar comentado si después queréis hacer un select para hacer alguna comprobación sobre la tabla, y ejecutamos. Nos dicen los comandos se han completado correctamente. Bueno, pues vamos a usar la función tal como se nos pide. Me dice, usa la función para mostrar los productos del fabricante con código ASU. Bien, cojo el use y la recomendación que os di antes. Vamos a tener que hacer un select porque esto es una tabla. ¿Qué me piden? Como no me indican qué columnas, voy a hacer un select asterisco, ¿de acuerdo? Entonces venimos aquí y hacemos select asterisco. ¿From quién? Pues la función. ¿Y aquí qué le paso? Es un char del fabricante con código ASU. Bueno, pues esto es lo que hago. Selecciono y veis que me devuelve estos 3. Vamos a comprobar, si queréis, haciendo un select asterisco from producto, que realmente de ASU tenemos esos 3. Efectivamente, veis cómo tenemos esos 3. Si yo hago aquí un where code fabricante, es decir, si yo cojo el select que hay dentro de la función y sustituyo esto por ASU, me va a devolver lo que vemos ahí. Es decir, da lo mismo hacer esto de aquí abajo que hacer esto de aquí arriba, salvo, a ver, vamos a copiar aquí lo mismo para que nos dé exactamente lo mismo. Ejecutar cualquiera de estas dos, veis cómo devuelve lo mismo. Me devuelve AK47A, AK48A y XK48A, que es lo mismo que tenemos aquí. Bien, acordaros que lo que hemos conseguido haciendo esto es que, por ejemplo, el usuario no sabe ni cómo se llama la tabla, ni cómo se llaman las columnas, simplemente hace una llamada a la función. Y si lo único que, para lo que utiliza el usuario la base de datos es para obtener los productos por fabricante o la media de ventas de un fabricante o algunos datos que no es necesario que sepa más información de nuestra base de datos, lo único que le damos es permisos para que ejecute las funciones. Entonces es una manera de encapsular nuestra información, de protegerla. Bueno, pues entonces vamos con la tarea 4. Que la tarea 4, no a la hora de realizarla, sino a la hora de utilizarla, veréis que hay un caso un poquito diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Bien, como siempre, esto es en la base de datos empresa, vamos a aprovechar este código de aquí para hacer el esqueleto rápido, ¿vale? Entonces, voy a quitar esto, la función me dicen que se tiene que llamar total productos por fabricante, a ver, porque la anterior era productos por fabricante, pero aquí el total es porque lo que quiero es que los contéis, ¿vale? Esa es la diferencia, porque os puede liar que en el anterior
también devolvíamos productos por fabricante, pero devolvíamos su nombre y o sea, la descripción, el identificador y el precio. Aquí me piden otra serie de cosas, ya lo veréis. Vamos a ir sustituyendo. Realmente es lo mismo, salvo que aquí hay que poner la palabra total. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que le pasamos. Dice, crea la función UDF total productos por fabricante que dado el nombre, fijaros, el nombre de un fabricante, devuelva el número de productos de ese fabricante. Ahora ya no me piden el código, es otra diferencia más. Si me voy a la tabla de fabricantes, el nombre es un varchar de 50, por lo tanto aquí, ¿qué voy a tener? Nombre fab, y va a ser un varchar de 50. ¿Y qué tiene que devolver? El número de productos de ese fabricante. Es decir, en el anterior devolvíamos este tipo de dato. El identificador, su nombre y su precio. En este caso, ¿qué tendría que devolver la función? 3, indicando que hay 3. Vamos a suponer que los nombres de los fabricantes no se repiten, ¿vale? Para poder hacer un filtro y agrupar sin tener en cuenta esa información. Me dicen que tengo que devolver el código del fabricante, el nombre y el total de productos. Bueno, pues yo hago mi select indicando que voy a ir a la tabla fabricante. De esa tabla fabricante tengo que coger el código y el nombre. Pero ojo, tengo que contar cuántos productos hay de ese fabricante. ¿Y esa información dónde está? En producto. Entonces voy a tener que hacer un join con la tabla producto. Tengo que decidir si va a ser left, inner. ¿Por qué tiene que ser left? Porque también quiero que me aparezcan aquellos fabricantes que no tengan productos asociados y que me diga que el total de productos de ese fabricante es 0. Bien, vamos a hacer el join, entonces left por ese motivo, y vamos a establecer la igualdad de long, la condición de combinación. Bien, ¿tengo que hacer algún filtro? Pues sí, tengo que filtrar por el nombre del fabricante. ¿De acuerdo? Para que solo me lo haga para ese fabricante. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que contar. ¿En qué tabla? En la tabla de producto. Puedo contar, por ejemplo, por el identificador. Acordaros que es importante que tenga cada columna, si no os va a dar un error. Lo voy a poner en gallego, productos, para que coincida también el mismo idioma, por ejemplo aquí que tenéis nome, ¿vale? Entonces, si yo intento hacer este select, me va a dar un problema porque estoy haciendo count, pero voy a tener que agrupar. No puedo tener columnas que no están dentro de funciones de agregado sin haber hecho group by por esas columnas. ¿Vale? Entonces tengo que indicar group by esas dos. ¿Por el identificador del producto hace falta? No. ¿Por qué? Porque está dentro de una función de agregado. Muchas veces estas consultas no es que sean complicadas, perdón, estas funciones. La dificultad está en saber qué consulta tengo que realizar.
me dicen los comandos, perdón, se han completado correctamente. Y ahora, ¿qué me piden? Me piden que use la función para mostrar el total de productos del fabricante Logitech. ¿Qué hago entonces? Use empresa y hago el select. Ojo, porque me pide solo el total de productos. Tendré que hacer un from. ¿Sobre quién? Sobre la tabla que devuelve la función. ¿Qué pongo entre paréntesis? Pues en este caso, Logitech. Como es un varchar, acordaros de ponerlo entre comillas. Bien. ¿Qué me piden? Si os fijáis, en cuanto ponemos la función de tipo tabla en el from, cuando yo busco nombres, me salen de columnas en el select, me salen los nombres de la tabla que devuelve la función. Fijaros, pongo total y ya me sale total productos. Lo ejecutamos y me devuelve que en total hay 6 productos de Logitech. Si os vais a la tabla de productos y filtráis por el código de fabricante LOT, que es el de Logitech, nos tiene que devolver 6 filas. Efectivamente, veis como aquí a la derecha os pone 6 filas y si maximizáis esta parte veis cómo os devuelve 6 filas. ¿Vale? Bien, eso sería en el caso que nos piden saber el total de productos de Logitech. Ahora me dice que tengo que mostrar el total de productos del fabricante Western Digital. Bueno, copiamos, solo que ahora en lugar de poner Logitech ponemos Western Digital. ¿Por qué os puse este ejemplo? Porque Western Digital no tiene productos y veis cómo efectivamente devuelve un 0. Acordaros que con el count no hace falta poner isNull. Nos hace falta con las medias, con los mínimos, con los máximos, pero si nosotros contamos cuántas filas devuelve una consulta y no devuelve nada, nos lo indicará con un 0. ¿Vale? Bien, ahora, esta siguiente llamada a la función es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Vais a ver por qué. Me piden, usa la función para mostrar el código de cada fabricante de la base de datos, su nombre y el total de productos. Es decir, justo las columnas que tenemos aquí, código de fabricante, el nombre y el total de productos. De cada fabricante. ¿Vale? Acordaros que para resolverlo podéis usar varias opciones, que es lo que os he indicado ahí. Podéis usar una subconsulta en el select, ¿vale? O una instrucción que no hemos visto hasta ahora, que se llama cross apply. Vamos a empezar por lo primero que se nos ocurriría, ¿vale? Hacemos useEmpresa y me dicen que tengo que mostrar los datos de todos los fabricantes. Pero claro, yo cuando llamo a la función tengo que pasarle algo. Tengo que pasarle, en este caso, el nombre. Bueno, si se me puede ocurrir hacer select asterisco, porque me piden todas las columnas, from, aquí puedo indicar de esta manera, pero ojo, aquí me dicen que lo tengo que hacer para todos los fabricantes y tengo que pasar el nombre de los fabricantes. ¿Dónde lo tengo? Bueno, puedo pensar, bueno, pues hago un join con fabricante. Entonces pongo fabricante F, inner join y
A esto le llamo UDF para tener un alias. Fijaros que esto no deja de ser una tabla, ¿vale? ¿Veis cómo ya me lo está subrayando? Bueno, lo vamos a explicar ahora, pero yo puedo pensar que con esto soluciono. Y aquí hago f.código, o sea, les estoy diciendo cómo se tienen que relacionar esas dos tablas. udf.código, que también se llama así en la tabla. Porque acordaros que en la tabla de la función, la primera columna se llama código y es el código del fabricante. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que esta consulta, digamos que esto es una tabla que está por un lado y esto una tabla que está por el otro. Cuando yo pongo esta tabla, no entiende que esto, que este f.nome, lo tiene que coger de aquí. Es decir, como cuando yo os decía, no podéis poner en un where un alias de un select, porque el select aún no se ha hecho. Primero acordaros que se hacía el from, el where, el group by. Solo podíamos utilizar alias, ¿dónde? En el order by, porque se hace después del select. Pues esto es algo similar. No entiende qué es esto de fnome. No sabe, cuando está haciendo el join, que hay una tabla que se llama f. Cuando yo le paso ese parámetro no lo entiende. Si lo ejecutáis os va a dar un error. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Esto os lo voy a dejar aquí como incorrecto. No funciona. Vale. ¿Qué se nos podría haber ocurrido? Cuando yo utilizo una tabla, no solo tengo por qué utilizar, bueno, un select, digamos, no solo lo tengo que utilizar en el from, puedo utilizarlo también en el select como una subconsulta. Entonces sería esta opción que os digo aquí, una subconsulta en el select. ¿Qué me piden? Que muestre el total de productos de todos los fabricantes. Entonces, ¿dónde voy a tener que ir? A la tabla de fabricantes. Y aquí sí que me deja poner f.código, f.nome y aquí hacer el select sobre total productos from esto de aquí y le voy a dar un nombre, un alias as total productos. Fijaros qué estamos haciendo. Cuando yo hago esta consulta, lo primero que hace es cargar en memoria, como siempre, lo que le indico en el from. Es decir, carga en memoria los fabricantes. ¿Sí? Bien, de cada fabricante coge su código, su nombre y luego hace aquí una subconsulta llamando a la función. Fijaros que hace lo mismo que arriba, pero aquí no lo subraya. ¿Por qué? Porque en el select ya tiene toda la información de la tabla fabricante. Yo en cualquier sitio de este select voy a poder hacer referencia a cualquier columna de la tabla fabricante que ya tengo en memoria, cosa que aquí no podía hacer. Si yo ejecuto esto, me devuelve cada uno, ¿lo veis? Cada uno de los fabricantes, podemos hacer un select asterisco from fabricante para que veáis que efectivamente hay 7, ¿lo veis? Y es lo mismo que estoy haciendo aquí. ¿De acuerdo? Solo que me va indicando el total de productos. Esto sería una manera de hacerlo.
Y luego aquí os explico que también se puede hacer con este tipo de join, digamos. Es un tipo de join específico para utilizar con funciones, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? Se pone la tabla con la que queréis enganchar, es decir, la tabla fabricante con la que queréis enganchar los datos de la función en la parte izquierda del cross y a la derecha la función. Bueno, esto sería solución con subconsulta. Bien, esta sería la solución con subconsulta. Vamos a hacer la del cross apply. ¿Qué teníamos que hacer? Coger, podemos probarlo si queréis con esta parte de aquí, que era lo que estábamos intentando hacer, si os acordáis, ¿no? Nosotros estábamos intentando hacer esto y esto no funcionaba. Bien, dejadme un segundo hacer así. Sin el on, ¿vale? No os hace falta. ¿Qué voy a coger? Voy a coger de esta tabla T, quiero coger. Aquí podéis poner f.código, f.nome o coger todo de la tabla T. Código t.nome, t.total productos. Y ahora, acordaros que si lo hacía así fallaba, no interpretaba esto de aquí. Veis que me lo sigue subrayando. Pero si yo aquí indico cross apply, ¿veis cómo ha dejado de subrayármelo? Si ejecuto esto de aquí, veis que me devuelve lo mismo que la subconsulta del select. ¿De acuerdo? Me devuelve exactamente lo mismo. Nosotros dentro de la función hemos hecho un left, pero si hubieseis hecho inner, podíais haber utilizado, en lugar de cross apply, outer apply, que lo que hace es coger todos los fabricantes aunque no estén en la función, aunque no tengan relación, que es lo que hemos hecho nosotros en la consulta con el LED. Esto era lo que os quería explicar, que era un poco diferente, que no habíamos usado hasta ahora y que, como veis, es muy útil, pues por ejemplo, para no tener que hacer la subconsulta esta del select. Veis que ni siquiera necesita on. Al hacer esto, lo que interpreta es que lo que nosotros queremos es que para cada nombre del fabricante ejecute la función. Bien, vamos a hacer ahora el siguiente. Me piden que la use para mostrar el nombre de los fabricantes con más de 2 productos. Bueno, voy a coger este de aquí. Bueno, no, perdonad. Vamos a hacerlo paso a paso, porque es muy diferente a ese y no me merece la pena reutilizar el código porque voy a tener que borrar prácticamente todo. Bien, nombre de los fabricantes. Bueno, ¿dónde tengo esa información? En fabricante. ¿De cuáles? De aquellos que tienen más de 2 productos. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Haciendo join con producto, agrupando y haciendo un having, ¿no? Bueno, pues también lo podéis hacer diciéndole, vale, de cada fabricante coge aquellos. Fijaros que yo aquí no puedo poner la función directamente. No podría poner esto, where, esto me va a devolver una tabla. Pero sí que puedo hacer un select. Puedo utilizar una subconsulta en la que cojo total productos from
¿Quién? La función. ¿Esto qué me va a devolver? Me va a devolver todos, o sea, el número total de productos. ¿De qué fabricante? Pues del que en ese momento esté tratando la función. Acordaros que va fila a fila para comprobar si la condición del where se cumple. ¿Y cómo tiene que ser ese total de productos para que me lo muestre mayor que 2? Entonces, ¿qué está haciendo? Está cogiendo los datos de fabricante. Ahora, aquí le pasa el nombre del primer fabricante, en este caso Asus, porque estoy en la primera fila, ¿lo veis? Como esto devuelve 3, ¿es mayor que 2? Sí, por lo tanto, en el select lo muestra. Siguiente, Kingston, ¿es mayor que 2? Sí, pues también lo mostrará. Logitech, si ejecuto esto sustituyendo f.nome por Logitech, ¿devuelve más de 2? Sí. Es decir, os tiene que devolver Asus, King, Log, bueno, los nombres, ¿no? Asus, Kingston, Logitech y Samsung y Toshiba. Es decir, nos tiene que devolver 5, ¿no? Porque Seagate no son más de 2 y Western Digital tampoco. Y aquí veis cómo me devuelven todos menos Seagate y Western Digital. Bien, pues estos serían los ejercicios, las tareas de tabla en línea. Como veis, lo que es la sintaxis es muy sencilla. Indicáis aquí table y con el return hacéis un select. Solo vais a poder hacer un select. En cuanto veáis que tenéis que devolver una serie de columnas, pero que tenéis que hacer alguna condición, como un if, por ejemplo, ya no vais a poder utilizar una función de tabla en línea. ¿Qué vais a tener que utilizar? Una función de tabla de varias instrucciones, que son las que vamos a resolver en un próximo vídeo. Porque, así algo destacable también, ¿cómo usamos nosotros estas funciones? Pues tenemos la posibilidad de usarlas en el from, porque devuelven una tabla. Tenemos la opción de usarlas en una subconsulta en el select. Tenemos la opción de utilizarlas con cross apply o outer apply. Y tenemos la opción de usarlas con una subconsulta, por ejemplo, en el where o en el having. Bien, pues en un siguiente vídeo veremos el último tipo que nos queda por ver de tablas de varias instrucciones.